Vamos entonces con la charla del profesor Ricardo Villanueva Polanco, quien nos acompaña hoy y nos presentará algo acerca de las construcciones criptográficas usando álgebras del grupo diedral torcidas. Profesor, adelante. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente, pues el título de mi charla es Public Key Cryptography Based on Dihedral Twisted Group Algebras. Básicamente es un trabajo que he venido desarrollando con el profesor Javier de la Cruz y pues la idea del trabajo es usar estos álgebras de grupo diedral torcidas para hacer construcciones criptográficas y en efecto pudimos construir un protocolo de intercambio de llaves o similar al protocolo Diffie-Hellman, obviamente con una estructura diferente, y a partir de ahí construimos un esquema criptográfico de llave pública, CPA, y además construimos un mecanismo de autenticación, de autenticación y de intercambio de llaves, en particular un mecanismo de encapsulación de llaves. Y hasta ahora pues pensamos que esta construcción es postcuántica, es decir, es resistente a ataques cuánticos de acuerdo con los análisis que hemos hecho. Entonces, digamos como es una nueva área de investigación, básicamente. Entonces, pues esta es básicamente la agenda para la charla de hoy, una motivación, algunos preliminares, luego la construcción del álgebra torcida con el grupo diedral, luego el protocolo de intercambio de llaves, un análisis de seguridad, a otras suposiciones computacionales sobre las cuales se basa la seguridad de nuestras construcciones. Luego presento el esquema de encripción probabilístico y finalmente el mecanismo de encapsulación de llaves. Y pues al final pues presentaré pues la implementación de prueba de concepto que hicimos para el esquema de encripción y el mecanismo de encapsulación de llaves. Listo. Entonces procedemos con la motivación. ¿Cuál es la problemática actual de esto de los computadores cuánticos? Básicamente la problemática es que si en un futuro pues llegan a construir un computador cuántico lo suficientemente grande y pudiesen con él implementar un algoritmo que apareció hace como 30 años más o menos, como en los 90, que se llama el algoritmo de Shor. Ese algoritmo y sus variantes podrían romper el RSA porque básicamente ese algoritmo puede factorizar dos números en tiempo polinomial. Entonces podría romper el RSA y unas variantes de ese algoritmo podrían romper el problema sobre el cual se basa el Diffie-Hellman y DCA, que es un algoritmo de firma digital, que se basa en el famoso problema del logaritmo discreto sobre el grupo multiplicativo de un campo finito. Y además también variaciones de ese algoritmo también se podrían usar para romper el problema del logaritmo discreto sobre el grupo de los puntos de una curva elíptica. Entonces, por eso es que hay tanto, digamos, actualmente se están trabajando en desarrollar pues nuevas técnicas o nuevos criptosistemas que sean resistentes a ese algoritmo y al algoritmo de Gruber, que básicamente también implicaría que todos los mecanismos simétricos, como por ejemplo AES o funciones hash, pues tengan que tener un output o una llave más grande para que ese algoritmo pues no los afecte. En particular, el algoritmo de Gruber es un algoritmo que resuelve el problema de búsqueda de búsqueda de elementos cuando no hay estructura o no se conoce la estructura de esos elementos. Y es óptimo. Digamos que eso es lo mejor que se puede realizar con un computador cuántico. Entonces reduce
bastante la búsqueda. Entonces, por eso que estos algoritmos como AES, que es un cifrador de bloque simétrico, pues tendríamos que usarlo con una llave más grande. Actualmente se usa más o menos como en 128, pero en un futuro pues se tendría que usar 256, es decir, doblarlo básicamente, para que ese algoritmo pues no represente un peligro. Y de forma similar, también habría que doblar el output de las funciones hash. Actualmente pues SHA-1 ya no se usa porque ya la rompieron, MD5 tampoco, actualmente se está usando pues SHA-256 y SHA-3, que es el nuevo estándar que se basa en una permutación que se llama KECAC. Son unas funciones especiales criptográficas. Entonces, esa es, digamos que, la problemática actual. Ahora bien, sí hay, digamos, construcciones criptográficas postcuánticas. De hecho, aquí presento, digamos, en general las 5 familias que existen, digamos, actualmente sobre las cuales se han construido, digamos, esquemas criptográficos postcuánticos. Uno son criptografía basada en látices, otra es criptografía de polinomios multivariables. Hubo una charla sobre eso hace como 2 o 3 meses. Hablaron sobre Rainbow y otras construcciones que se basan en criptografía multivariable. Hay otra que se llama criptografía basada en hash. Hay un esquema de firma digital que está en la tercera ronda de la NIST, que se llama Sphinx. Digamos que se basa en esa criptografía. Son unos árboles ahí como unos árboles de Merkle, algo así. Criptografía basada en códigos y ahí, por ejemplo, tenemos el criptosistema de Maclise, que también una variante de ese criptosistema hace parte de los candidatos en el proceso de estandarización de la NIST. Y también tenemos algo que, digamos, de toda esa familia, la más joven, y es criptografía basada en isogenias de curvas elípticas supersingulares. Ahí tenemos algoritmos como SIDH, CSIDE, SAIC, bueno, hay varios algoritmos. SAIC hace parte de los algoritmos de encapsulación de llaves y está en la tercera ronda, pero es un algoritmo candidato, no está como candidato alternativo. Es ese algoritmo SAIC. Entonces, digamos que la motivación de nosotros fue básicamente preguntarnos, ¿será que podemos encontrar otras alternativas para pues, conseguir primitivas criptográficas que sean potencialmente resistentes a computadores cuánticos? Y pues parece que esta nueva, digamos, estas nuevas primitivas puede que cumplan con esto. Entonces, eso es básicamente lo que les voy a presentar. Digamos que la construcción de nosotros es otra nueva familia. Listo, entonces aquí hay algunos preliminares. Primero vamos a denotar con F el campo con Q de elementos y G un grupo multiplicativo finito. Y aquí vamos a definir algo que digamos que va a ser importante para hacer nuestra construcción, que es el concepto de cociclo. Y básicamente el cociclo es una función que va de G por G al grupo multiplicativo del campo y cumple estas condiciones que aparecen aquí, es decir, alfa evaluado en 1, 1 es 1 y esta propiedad aquí, que es lo que hace que básicamente pues sea cociclo. Vamos a denotar el conjunto de todos estos dos cociclos de G mediante esto. El conjunto Z, bueno, Z cuadrado G F asterisco. Y además, pues, se puede definir una operación entre dos cociclos de esta manera como se indica aquí. Y básicamente, con esta operación, el conjunto Z cuadrado G F asterisco pues, se convierte en un grupo abeliano multiplicativo. Digamos que esos son digamos, propiedades importantes, pero digamos que esto no lo vamos a usar mucho en las construcciones. Bueno, además definimos el coboundary, básicamente es una función que va del grupo al grupo multiplicativo del campo y básicamente cumple que la función evalúa en 1 es 1 y además
se cumple esto que está aquí. Esto que está aquí. Se cumple esto para todo elemento de, por todo par de elementos del grupo, básicamente. Entonces, esto va a ser importante para unos resultados que establecemos más adelante. Entonces, básicamente, listo. Tenemos como los preliminares. Y ahora pues definimos básicamente el álgebra de grupo torcida. Para eso pues suponemos que tenemos un cociclo de G y entonces el álgebra de grupo torcida es el conjunto de sumas formales que aparece aquí, de sumas formales, donde A sub G pertenece al campo y se define la multiplicación torcida, que es básicamente si voy a multiplicar dos elementos, aquí están como del álgebra, entonces básicamente lo que hago es que evalúo el 2 cociclo y los multiplico, pues esta multiplicación aquí es en el grupo, básicamente. Entonces eso es, digamos, el componente importante de esta definición. Y la multiplicación entre dos sumas formales es básicamente como una multiplicación de polinomios, pero cuando se van a multiplicar los elementos aquí, por decirlo aquí, del grupo, entonces básicamente ahí es donde entra el 2 cociclo. Entonces se opera de esta manera. Y de esa forma, pues, se define el álgebra de grupo torcido. Entonces lo importante será entonces definir ese 2 cociclo y lo vamos a hacer para el grupo diedral, básicamente. Hay un resultado importante que básicamente que si se tienen 2 cociclos, entonces las dos álgebras resultantes son isomorfas vistas como álgebras si la clase de alfa es igual a la clase de beta, asociada con el coboundary que se definió anteriormente. Eso es básicamente un resultado que vamos a usar para establecer cuando nuestra álgebra es isomorfa al álgebra cuando el 2 cociclo sea el trivial. Listo. Es decir, el trivial me refiero al cociclo que pues todo lo manda al 1. Listo, básicamente. Y otra definición importante es la definición de adjunto. Entonces, supongamos que tenemos un elemento en el álgebra A y básicamente el adjunto se define de esta manera. Y lo vamos a denotar así a gorrito y básicamente el adjunto es como lo define, como se define, calcular el inverso y luego evaluar el 2 cociclo en G y el inverso, y eso pues se multiplica con el coeficiente correspondiente, básicamente. Eso es el adjunto y eso lo vamos a usar mucho. Esto tiene muchas propiedades interesantes, digamos que por eso fue que pensamos en usar el adjunto para hacer la construcción criptográfica. Aquí tenemos algunos resultados importantes con respecto ya a definir una álgebra de grupo torcido sobre el diedral. Entonces, primero, pues, ¿qué es el grupo diedral? Básicamente el grupo diedral es el generado de X y Y, donde X tiene orden n y Y tiene orden 2, y además se cumple esta condición que está aquí. Eso es básicamente lo que es el grupo diedral. Y de ahora en adelante, pues ese va a ser el grupo con el que vamos a trabajar. Entonces, asumiendo que tenemos un 2 cociclo definido sobre ese diedral, el álgebra resultante pues tiene estas propiedades que aparecen aquí. Digamos que esta es importante, esta aquí. El álgebra básicamente se puede ver como una suma directa del álgebra definida sobre Cn. Para nosotros Cn es, digamos, el grupo generado por el elemento X que tiene orden n. Y
más pues el álgebra definida, pero ahora sobre CNY, es decir, la otra parte del grupo ideal, la otra parte la que tiene la Y, que es el elemento de orden 2. Y entonces pues, se puede probar fácilmente que esto, que el álgebra completa torcida se puede ver como suma directa de esta álgebra con esta álgebra. Listo. Además, también se puede probar que estas dos son isomorfas cuando se ven como módulos. Y pues aquí hay otras propiedades importantes que se van a usar sobre todo en el análisis de seguridad. Estas que están aquí. Estas que están aquí. La 3, la 4 y la 5. En particular tenemos que si A pertenece a F alfa CNY, entonces el producto de A con B pertenece a F alfa CN, si B pertenece a F alfa CNY. Es decir, que si los dos están en F alfa CNY, pues el producto cae en F alfa CN. Y también, pues aquí hay otra propiedad similar. Entonces, si B pertenece a F alfa CN, entonces el producto pues cae en F alfa CNY. Listo. Y esta otra que también es importante, que si A pues pertenece a F alfa CN, pues el adjunto también pertenece allí. Y la 5 también es análoga, similar. Listo. Aquí, luego pues definimos un subespacio reversible. Esto básicamente va a ser importante para la construcción del protocolo criptográfico, y básicamente ese gamma de alfa se define de esta manera. Son todos los A o las sumas formales, tal que A sub I es igual a su N menos I para todo I de 1 hasta N menos 1. Y pues además definimos digamos este mapping o esta función, y se puede mostrar que esa función es un isomorfismo lineal pues entre F alfa CNY y F alfa CN. Listo. Entonces esto es básicamente las propiedades del álgebra que vamos a usar más adelante. Este es un teorema importante porque básicamente nos dice qué características o qué condiciones debe cumplir el cociclo para que se cumplan dos propiedades importantes de los elementos de un álgebra. Entonces, vamos a asumir que hay un cociclo definido en 2DN. Entonces, si el cociclo cumple esto que estoy señalando para todo IJ en este conjunto, entonces tenemos que AB es igual a BA cuando A y B pertenecen a F alfa CN. Entonces, es decir, en otras palabras, eso lo quiere decir que conmutan. Conmutan A con B. Eso va a ser muy, muy importante para la construcción del protocolo criptográfico. Y por otro lado, si además ese cociclo cumple con esta propiedad que está aquí, para todo IJ pues en el mismo intervalo, entonces tenemos que A por B adjunto es igual a B por A adjunto para cuando A y B pertenecen al conjunto, bueno, que definimos como reversible, es decir, a gamma sub alfa. Entonces, esa va a ser otra propiedad también que vamos a usar mucho cuando esté presentando el protocolo criptográfico. Listo. Y ahora sí, pues en particular vamos a definir el cociclo que vamos a usar para construir el álgebra torcida sobre el grupo dihedral. Entonces, básicamente la construcción del cociclo es muy simple. Tenemos un elemento en el grupo multiplicativo del campo, y básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Alfa sub lambda de G y H es igual a lambda cuando G es igual a X a la I por y H también es X a la J por Y. Es decir, cuando G y H están en F alfa, cuando están en la parte de CNY, en la parte de CNY, cuando GH están en la parte de CNY, es decir, cuando tienen Y. Y de lo contrario, pues alfa sub lambda de GH es igual a 1.
Entonces se puede demostrar fácilmente que esto es un 2 cociclo. Es un 2 cociclo. Entonces vamos a usar ese 2 cociclo para definir el álgebra de grupo torcida. Entonces, digamos, resultados importantes de esa construcción es que si ese lambda se escoge como un cuadrado en F, un residuo cuadrático en F, resulta que el álgebra torcida, la construcción del álgebra torcida es isomorfa a el álgebra de grupo normal. O equivalentemente, esto aquí, esta álgebra de aquí es básicamente el álgebra torcida cuando el cociclo es el trivial. Entonces, se tiene ese resultado. Y este es un sí solo sí, es decir que si estas dos son isomorfas, necesariamente lambda tiene que ser un cuadrado y si lambda es un cuadrado, pues las dos álgebras son isomorfas. Entonces eso, digamos, nuestro protocolo no usa un lambda cuadrado, usa un lambda no cuadrado para evitar que en últimas estemos trabajando sobre el álgebra de grupo normal, no sobre la torcida. Y resulta que tampoco podemos definir, digamos, no podemos definir, o no definimos nuestro campo como el campo, los campos de característica 2, porque resulta y pasa que pues todos los elementos de característica, todos los elementos de un campo de característica 2 pues son residuos cuadráticos. Entonces eso quiere decir que en últimas todas las construcciones que hagamos pues van a ser isomorfas al álgebra de grupo normal. Entonces, pues evitamos el uso de campos de característica 2. Y pues obviamente cuando P es diferente de 2, mayor que 2, pues por el criterio generalizado de Euler, nosotros tenemos que alfa es un cuadrado en F, P a la M, si solamente si, lambda, si solamente si lambda elevado a la P a la M menos 1 sobre 2 igual a 1. Entonces, pues, de ahí pues se desprende que el álgebra de grupo normal, no torcida, y F de alfa lambda son isomorfas si solamente si lambda a la P a la M menos 1 entre 2 pues es igual a 1. Básicamente pues se deriva esto. Y además tenemos que si lambda 1 y lambda 2 no son cuadrados en F, entonces pues las dos, digamos, álgebras resultantes son isomorfas. Listo, entonces esto va a ser importante para la construcción. Y aquí tenemos otras propiedades del grupo, perdón, del conjunto gamma, cuando tenemos como cociclo alfa lambda. Entonces básicamente gamma es autoadjunto, eso quiere decir que pues estos dos son iguales. Y además tenemos unas propiedades importantes aquí, en particular esta última, que es la que vamos a emplear más digamos, en la construcción del protocolo. Listo. Entonces, digamos que esa es como la parte de la construcción del álgebra, y ahora sí, pues viene la parte de la construcción del protocolo de intercambio de llaves. Entonces, para empezar, hay unos parámetros que, digamos, que se van a seleccionar. Se selecciona el M, que es un natural, y un número primo con P que divida a 2 por N. Y esto más adelante pues les diré por qué esa escogencia de así, por qué esa condición. Y básicamente pues se define Q igual P a la M. Entonces, se escoge como 2 cociclos el cociclo que se definió anteriormente. ¿Con qué fin? Para que se cumpla esto que está aquí, básicamente. Que cuando tenga 2 elementos seleccionados de F alfa Cn, esos 2 elementos puedan conmutar. ¿Por qué? Porque este cociclo pues cumple con la ecuación 1 y 2 que les mencioné ahí arriba. Entonces, pues
pues estos dos elementos conmutan. Y de forma similar, como ese cociclo cumple 2, la ecuación 2 que mencioné arriba, entonces básicamente eso permite que si gamma sub 1 y gamma sub 2 que pertenecen a gamma grande, entonces tenemos esto que gamma sub 1 multiplicado por el adjunto de gamma sub 2 es igual a gamma sub 2 por el adjunto de gamma sub 1. Y eso es importante para la construcción de nuestro protocolo. Y a fin de evitar que el álgebra torcida pues sea isomorfa al álgebra de grupo, entonces pues el lambda lo escogemos que sea un residuo no cuadrático. Entonces básicamente lo que hacemos es seleccionar un lambda aleatorio y luego se verifica esto. Si se verifica esto, entonces básicamente ese lambda pues es un residuo no cuadrático, es decir, no es un cuadrado en el campo, entonces básicamente eso no sirve. Listo. Bien. Y además se escoge un elemento que va a ser un elemento público que pues lo vamos a llamar H, y ese elemento pues se selecciona de esta manera. Se escoge primero un elemento no cero aleatorio, H1, que pertenezca a F alfa sub lambda C sub n, y un elemento no cero H2 que pertenezca a F alfa sub lambda C sub ny. Y al final, pues, H es básicamente la suma de los dos. Digamos, hacemos esto porque recuerden que el álgebra torcida completa es una suma directa de este con este. Básicamente, entonces, utilizamos eso para construir nuestro elemento H, que va a ser público. Es decir, todos lo conocen. Listo, entonces ahora sí procederé a la explicación del protocolo. Primero, pues, para explicar el protocolo, básicamente, pues lo voy a hacer de forma, digamos, general, asumiendo unas cositas, después vamos a ir a detalle a detalle. En principio, pues, Alice, ustedes saben que en criptografía siempre se usa Alice y Bob, eso hay una historia del por qué se usa eso, pero siempre, pues, se usa Alice y Bob. Y básicamente, Alice llama a un algoritmo, que pues aquí lo llamé gen de generador, y básicamente ese algoritmo crea un par de llaves, una pública y una privada, y pues ya les digo cómo funciona, y luego toma la llave pública y se la envía a Bob. Bob por su parte hace básicamente lo mismo, llama gen le pasa a H es público, recuerden, y genera una llave pública y una privada. Y toma la pública y se la manda a Alice. Entonces, en ese momento, Alice tiene la llave pública de Bob y Bob tiene la llave pública de Alice. Y finalmente, Alice llama un algoritmo que llame getK o getK o getK, y básicamente le pasa la llave pública que recibió de Bob y su llave privada, que es esta que está aquí, y obtiene K sub A. Y similarmente, Bob llama el mismo algoritmo, pero obviamente con la llave pública de A y su llave privada. Listo, entonces ahí obtiene KB. Entonces, al final, pues demostraremos que K sub A es igual a K sub B. Eso es básicamente el mismo procedimiento que se hace con Diffie-Hellman, con SIDH. Bueno, es el mismo procedimiento. Lo único pues que cambiamos aquí es la estructura. Bueno, ahora, ¿qué hace gen H? Entonces, al principio, pues, Alice, como les comenté, pues llama gen H. ¿Y qué hace gen H? Básicamente selecciona un par secreto, es decir, selecciona un A sub 1 y un gamma sub 1, donde A1 está en esta parte del álgebra, es decir, en la parte F alfa C sub n, y gamma sub 1 pertenece al conjunto reversible, gamma sub alfa lambda. Y básicamente la llave pública, ¿cómo la conmutan? Básicamente como una multiplicación por lado y lado. Del lado izquierdo le multiplica a sub 1 y del lado derecho multiplica pues gamma sub 1. Y obviamente obtiene la llave pública.
Entonces, esto es la llave privada y eso se tiene que mantener pues, en secreto, obviamente, almacenada en algún lugar secreto. Y luego, pues, en la parte 2, pues Ali envía su llave pública a Bob y luego Bob llama el algoritmo gen H y básicamente hace lo mismo. El punto es que ahora va a generar otro par porque pues esos pares se generan de forma aleatoria. Entonces también genera un par A sub 2 y gamma sub 2 con las mismas condiciones y en últimas computa su llave pública. De esta manera, y esa llave pública es la que Bob envía a Alice en el paso número 4. Listo. Luego, cuando, digamos, Alice ya tiene pues la llave pública de Bob, llama la función getKey o getKey, y esta función internamente computa. ¿Qué computa? Básicamente toma la llave pública y le multiplica pues a su 1 a la izquierda y el adjunto de gamma 1 a la derecha. Y pues Bob hace lo mismo, pero con la llave pública y su llave privada. Básicamente lo que hace entonces es computar esto que aparece aquí. Toma la llave pública de A o de Alice, pues, y le multiplica por la izquierda A sub 2 y luego le multiplica por la derecha el adjunto de gamma sub 2. Listo. Entonces, al final estas dos tienen que ser iguales. ¿Por qué son iguales? Pues básicamente por las propiedades del álgebra. Entonces, debido a la forma como escogimos el cociclo, es decir, ese cociclo es especial, tenemos que A sub 1 por A sub 2 es igual a A sub 2 por A sub 1 y también tenemos que gamma sub 1 por el adjunto de gamma sub 2 es igual a gamma sub 2 por el adjunto de gamma sub 1. Entonces, eso implica pues que las dos cosas son iguales y aquí está pues el procedimiento paso a paso de por qué son iguales. Es un simple cálculo allí. Y entonces en últimas eso quiere decir que al finalizar el protocolo, ambas partes tienen la misma llave. Digamos que ese es el inicio de todas las construcciones criptográficas que vienen a continuación. Bueno, aquí quiero aclarar que este protocolo, al igual que otros protocolos, por ejemplo, el de Diffie-Hellman, pues son seguros si se asume que el atacante es pasivo, porque si el atacante es activo, obviamente todos estos protocolos no son seguros. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo que comúnmente se conoce como un hombre en el medio y básicamente se puede vulnerar. Pero digamos que este es el inicio, así como el protocolo de Diffie-Hellman. Es decir, el protocolo de Diffie-Hellman no se puede usar así como aparecen en los libros en la vida real, porque eso es un error craso. No se puede, porque no ofrece autenticación, entonces uno puede trivialmente aplicarle un ataque al hombre del medio. SIDH también, bueno, entonces, digamos, pero es el punto inicial. Listo. Ahora bien, ahora vamos a analizar un poco la seguridad de este protocolo. En particular, vamos a analizar qué tan difícil son algunos problemas computacionales que en últimas le dan la seguridad al protocolo. Entonces, para este análisis, pues vamos a suponer pues, que FQ es un campo finito con Q elementos y P es mayor que 2. D2N es el grupo diedral de orden N. Alfa sub lambda es el 2 cociclo que definimos ahí arriba para un lambda que no es cuadrado. Y H pues también es de la misma manera como se seleccionó anteriormente. Es decir, H1 vive en F alfa sub lambda C sub n y H2 vive en F alfa sub lambda C sub ny, básicamente. Listo. Y son, ambos son no cero. Listo, entonces lo primero para hacer el análisis de seguridad es pues definir unos problemas computacionales. Generalmente en criptografía pues definimos los análisis de seguridad a través de
unos juegos, bueno, en inglés se llama attack games. Son unos juegos entre un challenger, es decir, un retador, y el adversario. Entonces, de esa forma, pues uno define, digamos, y puede estudiar la seguridad de alguna construcción criptográfica. En particular, nosotros vamos a definir este juego, que es la decomposición del producto diederal, así lo llamamos. De ahora en adelante lo voy a llamar simplemente DPD, las iniciales. Entonces, básicamente, el adversario, para el adversario definimos el siguiente juego. Hay un retador que hace un cómputo, hace el siguiente cómputo, selecciona un elemento aleatorio de aquí, es decir, el A vive aquí en F alfa lambda sub n, y el gamma pues vive en el conjunto reversible, y a partir de esos dos elementos pues se construye pues la llave pública con el elemento H que es público. Y esa llave pública se le da al adversario. Es decir, el adversario tiene acceso a PK, que es la llave pública. Entonces, el objetivo es que el adversario, al final, después de hacer algún algoritmo o alguna cosa, el adversario va a retornar otra parejita, que es A gorrito y gamma gorrito, y básicamente eso es lo que va a dar el adversario. Entonces, nosotros definimos la ventaja del adversario en resolver el problema de decomposición del producto diederal, y lo vamos a denotar como esto, como la probabilidad de que la parejita que da el adversario cuando se opera de esta manera con H, pues básicamente la misma que el retador calculó. Entonces, básicamente, ahí estamos capturando digamos, como la propiedad importante para poder analizar la seguridad de nuestro protocolo. Entonces, además, podemos definir una suposición computacional basada en ese juego que acabamos de definir. Básicamente, esa suposición computacional dice que decimos que la suposición DPD DPD se mantiene para esta álgebra torcida si para todos los adversarios A mayúscula, la cantidad esta, que es la ventaja, es muy pequeña. Es decir, esa cantidad es negligible. En criptografía, eso significa que eso es muy, muy pequeñito. Es decir, que la probabilidad de que el adversario gane es muy, muy pequeñita, que podemos asumir que no va a ganar. Esa es básicamente como la idea detrás de este tipo de análisis de seguridad. Entonces, básicamente lo que voy a hacer ahora es pues mostrar varias alternativas de cómo resolver o resolver este problema o ganar este juego, básicamente. Entonces, obviamente, yo creo que es claro de pronto para algunos que si el adversario puede ganar este juego, nuestro protocolo es trivialmente inseguro. ¿Por qué? Bueno, aquí está, digamos, la demostración un poco más formal. Si la suposición DPD no aplica para el álgebra, luego nuestro protocolo no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque el atacante básicamente puede capturar las llaves públicas de Alice y la llave pública de Bob, y dado que esto no se cumple, ¿qué significa que esta suposición no se cumple? Computacionalmente hablando, significa que existe un algoritmo súper poderoso que básicamente resuelve el problema DPD. Es decir, en últimas, ¿qué significa? Que el atacante puede encontrar el A gorrito, gamma gorrito, y se tiene esto con probabilidad non negligible, es decir, con una probabilidad, digamos que aceptable. Entonces eso quiere decir que el atacante puede ganar el juego. Entonces en último significa que el atacante puede fácilmente utilizar este A gorrito y gamma gorrito que usó para hallar la clave compartida, porque puede hacer este cómputo. Básicamente lo que hace es calcular esto que aparece aquí, es decir, lo mismo que se realiza en el protocolo, y básicamente esto me va a dar pues la llave compartida. Es decir, un requerimiento esencial para que nuestro protocolo sea seguro es que esa suposición computacional realmente sea un problema computacionalmente difícil, así como el problema del logaritmo discreto, por ejemplo, o el problema de la factorización en RSA. Entonces, eso es básicamente la idea ahora. Entonces, ahora voy a analizar
qué tan difícil es, digamos, ese problema computacional. Entonces, en principio, noten que el adversario siempre puede ganar ese juego, el juego de EPD, con una probabilidad de 1 sobre esto. ¿Por qué esto? Porque esto es básicamente digamos, el conjunto donde estoy obteniendo el par de llaves, el A y el gamma. Entonces, el adversario, la estrategia más fácil del adversario es que escoger un elemento aleatorio y pues esperar que ese elemento aleatorio pues sea el que el challenger escogió. Pero obviamente eso tendría, el adversario tendría la ventaja si la cardinalidad de esto fuese pequeña. Pero si la escogemos lo suficientemente grande, pues ya esa probabilidad es muy pequeñita. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que esto lo tenemos que coger grande. O sea, grande de tal forma que digamos que esta probabilidad sea muy pequeñita, básicamente. Entonces, entonces ya tenemos, digamos, eso nos da luces de cómo seleccionar más adelante los parámetros que recomendamos para usar esta construcción. Listo. Digamos que eso es la primera parte del análisis. Digamos que esa es la parte trivial. Otra cosa que puede hacer el adversario es básicamente hacer un ataque de fuerza bruta o una búsqueda exhaustiva. ¿Qué significa eso de búsqueda exhaustiva? Pues básicamente recorrer todas las tuplas de aquí hasta que encuentre una que satisface esto. Obviamente al encontrar una, ahí ganaría el juego. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si esto es suficientemente grande, pues el adversario tiene que tener muchos recursos computacionales. En particular, el algoritmo sería lineal en esta cantidad. Y básicamente esta cantidad es esto que está aquí. Entonces, eso significa que si escogemos los parámetros, digamos, adecuados, esa cantidad pues es gigantesca y va a ser complicado para el atacante pues usar esa estrategia. O equivalentemente, esto se puede mirar de otra manera. Básicamente lo que puede hacer el adversario es enumerar cadenas de bits que tengan esta longitud. ¿Por qué esta longitud? Porque básicamente esto es la cantidad de bits que necesito para representar un elemento de aquí. Esto sale de aquí, básicamente. Entonces, esta es la cantidad de bits que necesito para representar un elemento de aquí. Entonces, el adversario tendría que, digamos, generar todas las cadenas de bits de longitud L y luego usar un algoritmo de transformación para encontrar, digamos, la tupla. Y en últimas, eso nos muestra que pues el tiempo de ejecución de ese adversario pues sería lineal en 2L. Es decir, digamos que esa estrategia no es muy buena para el adversario, porque si el L es lo suficientemente grande, digamos 128, ya la cosa se complica, y si es 256, el L pues se pone más complicado, porque tendría que ser una enumeración de 2 a la 256, y eso es imposible. Bueno, ahora con la tecnología actual, eso es gigantesco. Listo, ni siquiera usando Gruber, ahorita lo vamos a ver que ni siquiera usando el algoritmo de Gruber. Listo. Bueno, entonces eso sería. Otra estrategia que puede usar el adversario es básicamente hacer una búsqueda exhaustiva en paralelo. ¿Qué significa eso en paralelo? Bueno, que en últimas tiene un espacio de búsqueda gigantesco y lo parte en pedacitos y tiene múltiples procesos procesos o tareas en paralelo, una corriendo en un procesador diferente y digamos que ahí puede que se disminuya el tiempo de ejecución, pero eso es costoso también, eso no es tan fácil. Entonces, ¿cómo podría ser? Pues básicamente puede definir esta función que pues aquí llamo h, que básicamente toma un elemento aquí del álgebra y lo transforma a un entero en este intervalo. Recuerden que, bueno, yo creo que no lo he dicho, pero un elemento de esta álgebra básicamente se ve como un vector, un vector, sí, que tiene 2 por n entradas. Y cada entrada del vector es un elemento del campo. Así básicamente implementé esto. Es decir, hay un vector y cada entrada tiene un elemento del campo.
pero ese elemento del campo en últimas se representa como un entero. Entonces, en últimas, uno podría pensar que ese elemento se puede ver como un elemento en base Q. Entonces, básicamente, si uno lo ve así, un elemento en base Q, uno puede hacer esta transformación fácilmente haciendo esta operación que está aquí. Entonces, esa es básicamente la función h. Y obviamente esa función es una biyección y por tanto tiene una inversa. Entonces, la inversa también la podemos definir. Y básicamente, dado un elemento en base 10 en este rango, básicamente lo que hacemos es convertirlo a base Q usando el algoritmo inverso y luego obviamente podemos tomar cada uno de esos componentes y cada uno de esos componentes se transforma al elemento correspondiente en el campo. Entonces es una estrategia, digamos, no tan complicada. Listo, entonces con esta función, entonces ahora el adversario puede hacer lo siguiente. El adversario puede definir una partición para este conjunto, una partición. Es decir, en últimas, si se toman dos conjuntos de aquí, de P, su intersección es vacía, pero la unión de todas, pues, es básicamente el conjunto este de entero. Entonces, básicamente la partición. Entonces, con esa partición, el adversario puede aplicar el siguiente algoritmo. Este algoritmo es pues, una mejora al anterior. ¿Qué hace el adversario? Supongamos que el adversario crea U tareas diferentes y cada tarea la va a poner a correr en un procesador diferente, asumiendo que el adversario tiene esos recursos computacionales, es decir, tiene esos procesadores. Supongamos eso. Entonces, lo que hace el adversario es que hace la partición, una partición donde van a haber U subconjuntos y básicamente va a llamar esta función que está aquí, que es la que está descrita acá abajito. Entonces, ¿qué hace esa función? Básicamente lo que hace la función va para todos los elementos en P sub K y todos los elementos gamma en el conjunto reversible, básicamente lo que hace es calcula, usa la inversa de H, la que definimos, es decir, que de esta forma el número, recuerden que esto aquí es un número, el número se transforma a elemento en el álgebra y luego pues se calcula esto y el atacante, y pues después se verifica si pues la llave pública que se obtuvo es igual a la llave pública target o al objetivo. Sí, pues eso quiere decir que encontré una pareja. Entonces, este algoritmo se puede implementar fácilmente en paralelo y cada tarea se corre en un procesador. Sí, bueno, si tenemos los recursos, también podrían ser en hilos. Bueno, eso depende cómo se implementa. En hilos me refiero a que, pues, digamos, en los sistemas operativos, uno puede tener procesos y también puede tener hilos, y un proceso puede tener muchos hilos. Un hilo básicamente es como un proceso más pequeño que usa tiempo de CPU. Entonces uno puede también implementar eso usando hilos. Pero lo mejor es el proceso por separado de cada proceso en un procesador. Listo. Entonces, esa estrategia, pero noten que la estrategia, pues, se gana un poco, pero en últimas, cada tarea tiene esta complejidad que está aquí, que depende, pues, de P sub i, pues, el tamaño del producto entre P sub i y gamma. Listo. Entonces, tampoco es muy buena estrategia, realmente. Mejora un poquito, pero no tanto. Otra estrategia es, bueno, digamos, además de cómputo, también tengo memoria. Puedo hacer un almacenamiento en memoria. Entonces, la otra estrategia que puede usar el atacante es intentar un trade-off entre tiempo y espacio. Entonces, básicamente, lo que hace el atacante es, pues, construye estos dos conjuntos. Noten que aquí el T puede ser cualquier elemento, cualquier número entre 0 y n. Entonces construye P a la T, que básicamente son las sumas formales desde 0 hasta T menos 1. Y noten que las definimos en F alfa Cn, básicamente. Y definimos P sub T, y noten que P sub T es la otra partecita, es decir, empieza desde T y va hasta N-1. Y esta definición aquí es simplemente para que digamos, la definición
tenga sentido en los extremos, básicamente. Listo. Entonces, noten que bajo esta definición tenemos que esta álgebra torcida definida sobre Cn también se puede ver como la suma directa de P a la T con P sub T. Listo. Entonces, basado en eso, ahí viene otra estrategia que podría usar este atacante para, o el adversario para resolver el problema de PD, básicamente. Entonces, ¿en qué consiste el ataque? El ataque consiste en que el atacante tiene espacio suficiente, puede ser en memoria o en algún, puede ser también disco, pero tiene espacio. Entonces, lo primero que va a hacer el atacante es hacer unos cálculos y los va a almacenar. Y para eso va a usar una tabla hash. Tabla hash es básicamente como, no sé si han usado diccionarios en Python, entonces básicamente es que uno le da un índice y te da el elemento, básicamente. Entonces hay ya muchas implementaciones de tabla hash. Así, hay otras implementaciones un poco más avanzadas, pero digamos que esa es la idea, digamos, básica. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace el adversario? La búsqueda tiene dos fases. Una fase offline, es decir, que se hace primero, y una fase online. Porque estamos suponiendo que el target, es decir, PK, no cambia. Listo. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es la parte offline. Entonces, ¿qué hace? Toma y va a almacenar todas las tuplas de este conjunto, de P a la T producto gamma, básicamente. Y esas las va a meter en la tabla hash que les comenté. Y esa precomputación se hace pues offline y únicamente una vez. Este algoritmo es muy similar al algoritmo de pasos de bebé, pasos de gigante, que se hace contra el problema del logaritmo discreto. Es similar, digamos que la inspiración fue de ahí. Entonces, básicamente lo que hace el atacante es lo siguiente. Para todo A1 gorro o verbulilla que está en P a la T, y para todo gamma que está en el conjunto reversible, básicamente calcula esto y luego utiliza la función h que definía de arriba para calcular como un índice, y luego en la tabla, en esa posición, voy a almacenar la parejita. Listo, eso es todo lo que hace ese algoritmo. Y eso como les mencioné, se hace una única vez y se hace offline. Esto puede demorar mucho porque obviamente depende de qué tan grande es esto. Luego, una vez, supongamos que tiene el espacio, una vez que este algoritmo termine de ejecutar, pues su complejidad en tiempo de ejecución es lineal en esto, y en espacial, es decir, el espacio que va a ocupar también va a ser lineal en esto. Digamos, el adversario tiene que tener bastantes recursos computacionales, sobre todo de cómputo y de espacio, porque si esto es muy grande, obviamente pues tendrá que almacenar muchas tuplas. Listo. Entonces, listo, esa es la parte offline. Ahora viene la parte online. En la parte online, el algoritmo pues va a correr este algoritmo que está aquí, el algoritmo 3. Y básicamente ese algoritmo va a encontrar una tupla que satisface esto. Es decir, en última, encontraré la tupla que está buscando el adversario. Entonces, y aquí es donde viene la parte de, en donde hay como la colisión. ¿En qué sentido? El adversario, si encuentra una tupla en P sub T gamma, tal que la condición 6 y 8 del algoritmo se cumple. ¿Qué pasa si la condición 6 y 8 se cumple? Eso significa que encontró algo almacenado, que ya estaba almacenado, y se cumple esta condición de aquí, por la forma como hice la construcción. Entonces eso se deriva de la forma como hice la partición, la construcción. Entonces, en últimas, eso significa que si llegas a encontrar esa tupla, es decir, si las condiciones 6 y 8 del algoritmo se cumplen, entonces obviamente encontraría
una tupla que cumple que esto es básicamente igual a la llave pública, es decir, a la llave pública target. Y en últimas, pues rompería el problema DPD. Sin embargo, como les dije, pues nuevamente, pues se dan cuenta que pues en últimas depende de la cantidad de elementos que hay aquí. Entonces, si uno juega con esos parámetros, obviamente este ataque no se podría, es decir, esta estrategia sería muy complicada para el atacante. Listo. Entonces, básicamente otra estrategia que podría usar el atacante. Ahora bien, listo. Listo. Ahora bien, pensemos ahora entonces, ¿qué pasa si ese atacante tiene un computador cuántico? Y digamos que quiere implementar el algoritmo de Gruber en ese computador cuántico. ¿Qué haría el atacante? Pues en principio lo que tiene que hacer para hacer la implementación es construir un Oracle, así se llama, una función que básicamente retorna 1 cuando encontró lo que estaba buscando o retorna 0. Entonces, en última, el atacante tiene que construir un circuito cuántico para esto, y correr el algoritmo de Gruber. Entonces, el algoritmo de Gruber pues mejoraría un poquito el tiempo de ejecución, y se espera en un computador cuántico ese algoritmo demore 2 a la L medios por T sub 1, donde T sub 1 es el tiempo para evaluar esta función que está aquí. Básicamente, ¿de dónde sale eso? Básicamente lo que haría el atacante es generar cadenas de string de longitud L. ¿Recuerdan el L que definí ahí arriba? Entonces generaría cadenas de longitud L y luego de esa cadena, que es aquí es la R que está aquí, obtiene la parejita que ya son la tupla que está en el conjunto, en este conjunto que está aquí. Entonces, básicamente luego testea esto. Si esto se cumple, entonces el algoritmo retorna 1, si no, pues retorna 0. Entonces, ¿qué tendría que hacer el atacante? Pues tendría que construir el circuito cuántico para esto. Y además, correr el algoritmo de Gruber, asumiendo que también lo pueda construir y lo pueda implementar en el computador. Entonces, en el computador cuántico, entonces se espera que en últimas la complejidad de ese algoritmo es esto. 2 a la L medio por el tiempo de ejecución de esto aquí. Es decir, que en últimas, si escogemos los parámetros lo suficientemente grandes, pues esto también no se podría dar tan fácilmente. Entonces, digamos que por eso que creemos que nuestra construcción es resistente al algoritmo de Gruber. Y por otro lado, si pensamos en el algoritmo de Shor, pues no vemos cómo ese algoritmo se puede aprovechar para resolver el problema de EPD. ¿Por qué? Porque el conjunto este que está aquí no es ni un semigrupo bajo la multiplicación en el álgebra torcido. Entonces no tiene estructura. Entonces pensamos que ese algoritmo de Shor y las variantes tampoco aplican. Es decir que en últimas el atacante tampoco, hasta el momento, pues no vemos cómo el atacante podrá usar el algoritmo de Shor para poder, digamos, atacar el problema de DPD. Es decir que hasta el momento, pues, esos dos algoritmos, digamos, no afectarían mucho, digamos, nuestra construcción. Bueno, y por otro lado, desde la perspectiva algebraica, han habido unos ataques a construcciones que se podrían decir similares a la nuestra, similares, entre comillas, y esos ataques se basan en un teorema, el teorema de Maschke, que dice que un álgebra de grupo es semisimple si solamente si la característica de F no divide al orden de G. Entonces, esos ataques se basan en ese teorema. Entonces,
Ese teorema también es válido para álgebras de grupos torcidas y es por eso que nosotros seleccionamos al P de tal forma que P divida 2n. De esa forma, el álgebra no es semisimple. Entonces, si no es semisimple, pues digamos que no aplicarían estos ataques. Entonces, por eso es que cogemos el P arriba. Cuando pues estaba hablando de la escogencia de los parámetros, pues el P se escogía de tal forma que divide al orden del grupo ideal, que en este caso es 2n. Entonces, obviamente, ahí no aplicaría, digamos, los ataques. En todo caso, esos ataques se han dado digamos, en otras estructuras, pero no sabemos de la existencia de, digamos, un ataque a nuestra construcción o una construcción similar. Listo. Listo, entonces ese es básicamente el análisis de seguridad con respecto al problema DPD, que es básicamente esencial para que, si ese problema es realmente computacionalmente complejo, entonces pues obviamente no, nuestra construcción es segura. Listo. Además, definimos otros problemas computacionales que nos servirán más adelante para las otras construcciones que les voy a presentar. En particular, pues introducimos esta, que es CDP, Producto Diederal Computacional. En esta, básicamente, el Challenger computa dos llaves públicas y a partir de esas dos llaves públicas computa una llave K que es privada. Básicamente, miren que aquí está computando una llave privada, aquí computa la correspondiente pública y a partir de esa computa la K de la misma manera como lo hacemos en nuestro protocolo. Entonces, luego el Challenger le da las dos llaves públicas al adversario y el adversario con esa información tiene que, de alguna manera, adivinar cuál fue el K privado. Es decir, en últimas el adversario da un K gorro o K verbulilla, entonces eso es el output del adversario. Entonces, obviamente, la ventaja en este juego pues se define de esta manera. Nosotros definimos la ventaja de A en resolver el problema CDP para el álgebra torcida y lo denotamos de esta manera como la probabilidad de que K gorrito pues sea igual a K. Entonces, obviamente, si el adversario no puede resolver ese problema, pues digamos nuestra construcción también es segura. Entonces, luego definimos la suposición CDP. Decimos que la suposición CDP se mantiene para el álgebra torcida si para todos los adversarios eficientes A, la cantidad esta CDP es negligible, es decir, que es muy pequeña. Listo. Entonces, ese es un problema computacional y podemos ver que si ese problema se resuelve, obviamente nuestro protocolo no será seguro. Y entonces podemos demostrar esto que está aquí, que nuestro protocolo es seguro contra un atacante pasivo. Recuerden lo que les dije ahí arriba, solamente si la suposición CDP se mantiene para el álgebra torcido. Además, noten que si el adversario resuelve el problema DPD, pues obviamente también puede resolver el problema CDP sin ningún problema. Es decir, que digamos que el problema, por decirlo así, base es el problema DPD. DPD que fue el primero que analicé. Si ese problema es fácil, es decir, el adversario lo puede resolver, obviamente podría resolver sin ningún problema el problema CDP que acabé de introducir. Listo. Ahora bien, aquí hay otros juegos o suposición computacional y es similar a la anterior. La diferencia es que ahora pues tengo dos juegos y la idea es que el adversario pueda decidir cuál llave el atacante le está pasando. En otras palabras,
el problema de decisión del problema CDP, básicamente. Entonces, en este problema, el Challenger pues computa 3 llaves privadas, ¿no? Si se dan cuenta. Luego, a partir de la primera, computa la pública, otra pública, y computa, miren, computa una llave a partir de esta pública, así como lo haría nuestro protocolo, y acá computa esta llave a partir de esta aquí. Entonces, dependiendo de un bit, que obviamente que el Challenger selecciona, si el bit es, por ejemplo, 0, entonces el Challenger le da al adversario PK1, PK2 y caso 0, es decir, le da esto. Y si el bit es 1, entonces el adversario recibe PK1, PK2 y caso 1, básicamente. Listo. Entonces ahora definimos la ventaja del adversario en resolver ese problema básicamente de esta manera. Listo. Noten aquí que el adversario en últimas tiene que adivinar el bit. Es decir, lo que está haciendo es un problema de decisión. Tiene que saber si fue la llave caso 0 la que le dieron o la llave caso 1. Entonces lo que tienen que hacer es dar un bit. Entonces por eso es que es un problema de decisión. Y pues de forma similar, pues definimos la suposición DDP, que básicamente dice que la suposición de DDP se mantiene para el álgebra torcida si para todos los adversarios A la cantidad o la ventaja es muy pequeña, negligible. Listo. Entonces también podemos demostrar que si este se puede resolver, en particular este también se puede resolver. Listo. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué esto? Bueno, más adelante pues les mostraré el porqué. Estos son los tres problemas computacionales que introducimos aquí. Y bueno, y ahora pues sí le presento el esquema de descifrado probabilístico. En este, pues vamos a definir como unos espacios aquí. Primero vamos a definir el conjunto SK, que es básicamente el producto entre el álgebra torcida definida en CN, aquí no es C2N, sino CN, aquí CN, y gamma. Ese es el espacio de las llaves secretas. Definimos el espacio de los mensajes como el álgebra torcida. El espacio de los textos cifrados lo vamos a definir como el producto entre productos de las álgebras, es decir, F alfa de sub 2n por F alfa de sub 2n. Y el espacio de las llaves públicas básicamente lo definimos también como el álgebra. Listo. Y a partir del protocolo previo, podemos fácilmente construir un protocolo, un esquema de llave pública o un criptosistema de llave pública probabilístico, similar a como se construye el gamal del protocolo Diffie-Hellman, básicamente. Entonces, usando la misma, digamos, la misma lógica, pues hacemos la construcción. Entonces, aquí está básicamente los 3 algoritmos que conforman el esquema de encripción probabilístico. Entonces, el primer algoritmo es el algoritmo de generación de llaves, este es el algoritmo de encripción y este es el algoritmo de descifrado o de decryption. Entonces, el primer algoritmo de generación de llaves, noten que es básicamente similar a lo que hacemos en el protocolo. Lo que hacemos es seleccionar una llave secreta de forma aleatoria de SK y luego construimos la llave pública y obviamente la llave pública se publica y SK se mantiene en secreto. Listo, eso es básicamente el algoritmo de generación de llaves. No hay nada extraño, es básicamente lo mismo como el protocolo. Ahora, el algoritmo de encripción es también similar. Recibe un mensaje
la llave pública digamos, de la persona a quien quiero enviar el mensaje, un elemento aleatorio que pertenece a SK y el H público, básicamente, que está en el álgebra. Entonces, noten que como este R2 está en SK, pues básicamente es una tupla. Entonces lo que hace esta parte básicamente es obtener la tupla de R2 o R sub 2 y luego construye o computa C sub 1. Noten que C sub 1 aquí básicamente es como si yo estuviese computando mi llave pública, porque esto es como mi llave privada, la llave privada del que va a enviar el mensaje cifrado, y aquí pues estoy computando la llave pública, y eso es, lo llamo C1. Y luego, a partir de ese C1, computo lo siguiente: M más la llave pública que recibí aquí por parámetro, y le multiplico a los lados primero A sub 2 y el adjunto de gamma sub 2. Y pues básicamente esto es C sub 2 y mi mensaje o mi texto cifrado, perdón, es básicamente la tupla C sub 1, C sub 2. Listo, ¿qué es esto? Y eso es lo que yo le envío digamos, a la persona a quien quiero enviar el mensaje. Listo. Entonces yo le envío C. ¿Y qué hace para descifrarlo cuando reciben ese mensaje? Pues básicamente recibe el mensaje. Entonces, usando su llave pública, su llave privada, esta privada que está asociada con esta pública, básicamente lo que hace es lo siguiente. Pues obtiene pues, los dos componentes, A sub 1 y gamma sub 1. Luego de C obtiene también los dos componentes, C sub 1 y C sub 2. Y a partir de C puede computar esta acá. Noten que esto que está aquí, este cómputo que está aquí, es esencialmente lo mismo que esto que está aquí. Porque ahí estamos haciendo básicamente el intercambio de llaves, básicamente. Y luego al restarle, pues obviamente quitamos esto y obtenemos el mensaje. Entonces lo quitamos de C sub 2 y obtenemos el mensaje. Listo. Eso es básicamente, y por eso es que funciona. Así es que funciona el gamal. Pero obviamente ya es sobre el grupo de puntos de la curva elíptica, o puede ser sobre el grupo multiplicativo de un campo. Pero en esencia es lo mismo. Allá uno ve unas divisiones porque ya pues, si es en el grupo multiplicativo uno ve unas divisiones, entonces es similar a esto aquí. Lo que pasa es que aquí estamos trabajando con la suma aquí. Listo. Ella se trabaja con la multiplicación. Listo. Entonces, es muy similar. Aquí está, digamos, formalmente la demostración. Pues ya les dije cómo aparece. Esto simplemente es el mismo proceso que expliqué anteriormente. Y el resultado principal es que esa construcción criptográfica, si asumimos que la suposición DDP se mantiene para el álgebra torcida que definimos, entonces el esquema de encripción probabilístico que acabamos de introducir es semánticamente seguro. Entonces eso es importante, porque eso quiere decir que nuestra construcción es CPA, y eso significa que es seguro contra este tipo de adversario. Chosen Plain Test Attack. Ese es un modelo en criptografía. Entonces, eso es lo que significa eso. Entonces, ese es el resultado principal. Y obviamente, ya teniendo esa construcción, podemos proceder a construir una construcción más segura desde el punto de vista criptográfico, una construcción CSA. Y pues eso es lo que les voy a mostrar cómo lo hice. Entonces, básicamente construimos un mecanismo de encapsulación de llaves a partir de ese criptosistema CPA. Entonces, para esta construcción usamos una transformada genérica derivada de la transformada de Fujisaki-Okamoto, que es una transformada
muy, muy famosa, porque básicamente convierte un sistema CPA en un sistema CCA, básicamente. Entonces es muy famosa, entonces digamos que no utilizamos directamente la transformada como digamos, la definió Fujisaki Okamoto, pero sí una variante que aparece en un paper más reciente. Listo, entonces, y basado en eso, pues construimos un mecanismo de encapsulación de llaves. Bueno, entonces para el mecanismo de encapsulación de llaves, pues vamos a definir un espacio K, que básicamente es todas las cadenas binarias de longitud L1. Y además vamos a tener una función que llamo repx, que básicamente retorna la representación binaria de un elemento X cualquiera que se le dé. Es decir, que si le das un elemento en el álgebra, básicamente te manda la representación binaria. Eso se puede hacer fácilmente en un computador, porque todos los computadores se representan con bits, entonces uno simplemente lo que hace es retornar la representación de cómo está representando digamos, el objeto. Y además tenemos, vamos a usar dos construcciones, vamos a usar en esta construcción dos funciones hash. La primera es GES1, que básicamente toma una cadena binaria cualquiera y retorna un elemento en SK, es decir, en el espacio de las llaves secretas. Y eso también se puede hacer muy fácilmente usando una función hash como shake256. Esa función es una función hash criptográfica, hace parte del estándar SHA-13. Entonces, básicamente lo que se hace es, pues se pasa, aquí se pasa X, que es una cadena de bits, una cadena de bits, y básicamente se aplica shake256 a X y aquí se le pasa O, donde O es, digamos, la cantidad de bits que yo quiero en mi output. Entonces, como lo que yo quiero es un elemento de aquí, entonces pues tengo ese O tiene que ser de este que está aquí. Recuérdenlo, que eso lo definí ahí arriba. Entonces ese O tiene que ser de esta manera. Entonces obviamente con esa cantidad de bits puedo representar un elemento de aquí y obviamente puedo extraer de ese output retornado por esta función, básicamente puedo obtener el A, gamma que pertenece a SK. Listo. Y también vamos a tener otra función hash, otra función especial, y también se va a construir de manera similar. Entonces aquí le paso X y básicamente al pasarle X le voy a concatenar una cadena P1 a esa X y luego le paso pues el parámetro L1, que es la cantidad de bits que yo quiero. Recuerden que vamos desde aquí, desde el espacio de todas las cadenas binarias acá, y K es el espacio de todas las cadenas de longitud L1. Entonces por eso es que le paso el L1 aquí. Listo, ¿y por qué este P1? Porque de esta manera pues garantizo que esta función sea distinta a esta. Porque aquí le estoy poniendo otra información, entonces eso hace que el output sea diferente. Esas son una de las características o las propiedades fundamentales de las funciones hash. Uno le cambia un bit y el output es completamente diferente. Entonces, por eso es que se utiliza mucho en criptografía. Listo, entonces ya con esas dos funciones hash podemos aplicar esta transformada, que como les dije, es de este paper, la introdujeron en este paper y es una variante de transformada de Fujisaki Okamoto y también la usan en la construcción de Psyche. Listo, entonces, y básicamente aquí está el nuevo esquema criptográfico, el esquema de encapsulación de llaves. Y también tiene tres algoritmos, uno algoritmo de generación de claves, uno que encapsula la llave y otro que la desencapsula, básicamente. Entonces, miren que aquí el algoritmo de generación de llaves sí cambia un poco. Aquí se genera pues un par, así como usamos anteriormente. Este gen que está aquí es esto que está aquí. Este que está aquí. Entonces, básicamente,
llamo gen o gen y obtengo mi llave pública y mi llave privada, y luego selecciono un S a partir de, o de M. Recuerden que M es, en últimas, se define como el álgebra torcida. Entonces, pues, retorno S, SK y P sub K. Estos dos son privados. Listo. Y este P sub K o PK es la llave pública. Ahora, ¿qué hace? ¿Para qué es este mecanismo? Básicamente para encapsular una llave. Recuerden lo que yo les decía anteriormente con el protocolo inicial. Ese protocolo, pues, no es robusto, pero contra adversarios pasivos. Pero ya este es diferente, esta construcción es diferente. Ya esta es una construcción CSA, es decir, que es más fuerte. Entonces, básicamente, lo que yo hago para encapsular la llave es, pues, paso la llave pública con quien quiero compartir la llave, y pues el H, que es el elemento público. Aquí se genera un mensaje aleatorio del conjunto de mensajes, y luego aquí se usa la función G1 para calcular este R. Recuerden que este R está aquí en SK. Y luego pues llamo el algoritmo en encryption o descifrado, y básicamente le paso M, le paso PK, le paso R y le paso H, y eso me da C, y básicamente luego con este C y con este M utilizo la función hash G2 para calcular la llave. Esta llave es la que está encapsulada aquí en este C. Esta llave yo me quedo con ella y luego pues envío C. Entonces cuando el receptor recibe, valga la redundancia, C, entonces lo que hace pues es desencapsular esa llave con su llave privada, que está asociada obviamente con esta llave pública. Listo. Entonces básicamente usando C puede obtener M. Noten que aquí pues eso fue lo que cifré. Y luego usando este M y PK, noten que puedo obtener R. Entonces, si al cifrar con este R el mensaje me da lo mismo que me enviaron, eso quiere decir que no hubo alteración del texto cifrado. Entonces, luego, pues puedo computar la clave. Entonces, esta clave o esta aquí que está aquí va a ser la misma que calcula aquí. Si esto no se cumple, entonces quiere decir que hubo algo raro ahí, hubo un cambio, entonces retorna otra cosa aquí. Es decir, que recibió otra cosa. Que pues obviamente para eso es que se define la S, esta que está aquí. Entonces esto básicamente retorna otra cosa, y en últimas va a obtener otra secuencia de bits, pero que no concuerda con la K esta inicial que se calculó del otro lado. Listo. Y pues para finalizar, pues aquí están los parámetros que digamos que recomendamos para el uso del algoritmo de encripción probabilístico y del mecanismo de encapsulación de llaves. Todo esto está implementado en Python, ahora se los voy a mostrar. Aquí están los parámetros, aquí están los niveles de seguridad, 124 bits, 149 bits, 200. Y bueno, ya les voy a mostrar aquí para que vean básicamente. Bueno, esta es la implementación. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Ok. Vale, esta es la implementación. Es una implementación, prueba de concepto, no es una implementación, digamos, para que sea desplegada. Nada de eso. Es digamos, una implementación que hicimos para verificar que lo que estuviéramos haciendo estuviera bien, pero no es una muy buena implementación criptográfica. ¿No? Simplemente es una implementación prueba de concepto. Está hecha aquí en Python. Esto es Google Colab. Entonces, aquí está toda la implementación y básicamente voy a mostrar unos ejemplos. Entonces, voy a correr esto. Listo, ahí corrió.
esta parte, listo, ahí corrió, digamos, todos los algoritmos que voy a usar. Y esa es toda la implementación de la multiplicación, del grupo, bueno, del campo, todo eso. Aquí. Digamos, está hecha desde cero, la construí, la construimos, entonces no utilizamos ningún paquete computacional, todo está hecho desde cero. Y aquí está, pues, la prueba que les quiero mostrar. Pues el n, aquí lo vamos a tomar como 23, el p lo vamos a tomar como 23, el m lo vamos a tomar como 1. Miren, noten que pues, 23 divide a 2 por n, trivialmente. Aquí creamos el grupo diedral, aquí creamos el campo, aquí creamos el cociclo. Este falso que está aquí es para que el lambda se escoja como no cuadrado, por eso le paso el false, esto que está aquí. Es algo que lo implementa así. Y aquí está básicamente la parte del public encryption. Entonces aquí creo el public encryption, aquí creo las llaves y aquí pues creo un mensaje. Recuerden que el espacio de los mensajes es básicamente el álgebra. Entonces básicamente lo que hago es crear un elemento del álgebra y ese es el que voy a cifrar. Aquí básicamente creo el R, ¿se acuerdan? El R que tengo que pasar por parámetros. Y entonces aquí paso el M, el PK y el R. Aquí falta el H, pero el H está calculado internamente. Digamos que como es una implementación prueba de concepto, entonces está calculado internamente y ya. Es decir, que es el elemento público que está seleccionado ya, no cambia. Y listo. Entonces voy a correr esto. Entonces, miren aquí generó, aquí generó un par de llaves, no las estoy mostrando, ahora se las muestro. Este es el mensaje que quiero cifrar. Es decir, en últimas, el mensaje se debe decodificar como un elemento en el álgebra, para poder pues, aplicar el cifrado. Luego, cuando estoy encriptando M, pues básicamente, recuerden que obtengo el C, que tiene dos componentes, C1 y C2. Entonces, aquí están los dos componentes. Este es C1 y este es C2. Y luego, pues al desencriptarlo con la llave privada, pues obtengo el mismo mensajito. Miren que es el mismo mensajito. Es decir, que la construcción pues, funciona correctamente. De aquí, pues, lo probé con uno de los parámetros recomendados, básicamente. Entonces, esa es la construcción. Voy a hacer algo aquí para mostrarles las llaves. Vamos a ver. Aquí. Esto debe ser el A. Vamos a ponerlo así. Recuerden que la llave privada tiene dos componentes, A y el gamma, entonces A y Y. Entonces este primero es A y el otro sería el Y, el gamma en este caso. Entonces, un momentico, veo algo aquí. Sí. Listo. Y la pública, entonces, pues, sería esto aquí. La pública, aquí PK. PK, aquí, pues. Aquí PK. Listo. Vamos a ver si no nos sale error. Ahí está. Aquí está. Esta es la llave privada. Mira que son elementos del álgebra. Esta es la pública. Este es el mensaje que voy a cifrar. Vamos a poner el mensajito aquí para que aquí se vea mejor. Listo. Entonces aquí está el mensaje. Este es ya el texto cifrado que tiene dos componentes y aquí se descifra y miren que es el mismo. Noten que siempre estoy generando un mensaje aleatorio porque eso es lo que hace. Para probar que en efecto estaba funcionando, pues generamos los mensajes de forma aleatoria. Listo. Ese es el criptosistema de llave pública probabilístico basado en álgebras torcidas. Y por acá está el esquema de encapsulación de llave, también es muy similar, aquí está. Y al final, pues también se generan
llaves. Esta es una llave, aparece así porque ese es el formato que, pues, que le puse para que aparezca, pero esto es una secuencia de bits y pues aparece y noten que es pues básicamente la misma llave. Entonces esas son las dos construcciones que pues derivamos del protocolo inicial de intercambio de llaves. Listo. Bueno, ya eso es todo por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Pues este es un momento para, si alguien tiene comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, pues adelante. Pero no, si alguien no puede abrir el micrófono por algún motivo, me lo escribe por el chat. Yo tengo un comentario, pero después, cuando Bueno. todo el mundo pregunte. Bueno, para mí fue bastante informativa, sabiendo que no soy del área de criptografía y no domino los temas, pero me gusta mucho ver esa relación tan intrínseca con tantas cosas que sí he escuchado. Y hay algo que tal vez dijiste al principio, pero que me gustaría conocer un poco más, y es la motivación de tomar este nuevo esquema, digámoslo así. La intuición de dónde sale. ¿Por qué, Bueno, ¿por qué llegar ahí? ¿Por qué llegamos hasta ahí? Bueno, en principio leímos un artículo reciente donde hacen una construcción usando álgebras torcidas. Y digamos que al leerlo, pues ahí encontramos, sobre todo Javier me dijo que, bueno, que habían unas definiciones ahí que no le gustaban. Bueno, entonces digamos que eso también ayudó a motivar el trabajo y pues empezamos a trabajar en cómo, digamos, construir algo con una estructura, digamos, un poco más formal, así como ponerlo en los términos que me decía Javier. Entonces, ahí empezó eso. Entonces, a partir digamos, de la construcción, entonces empezamos a buscar el cociclo, que fue, digamos, lo más complicado. Javier tenía ya digamos, un cociclo inicial, luego lo generalizamos y luego pues nos dimos cuenta que cumplía ciertas propiedades y a partir de ahí empezamos a hacer las construcciones criptográficas que les presenté. Entonces, digamos, como fue como el inicio, lo que les comenté al inicio de... Yo creo que más bien lo que tuvimos fue suerte. Sí, también, ¿verdad? O sea, eso es solamente suerte. Eso es lo que le hace a uno creer la vida, pero no te creas. O sea, tiene que haber conocimiento, intuición, olfato previo, pues, porque Sí, si no surge. Sí, lo que pasa es que el artículo del que dice Ricardo no usaba herramientas algebraicas que de pronto yo ya conocía porque había trabajado en otro paper. Entonces, al momento de meterlas, todo encajó de una manera sorprendente, perfecta, pero tuvimos como suerte. Siempre he creído que fue suerte. Sí, porque la parte en la que el cociclo mágicamente encajó con ciertas propiedades, eso nos ayudó mucho. Sí. Y después empezamos a revisar y a mirar más con lupa y descubrimos muchas propiedades interesantes de todo esto. Qué bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para dejar que Javier sea el que dé el comentario. Sí, no, yo le iba a decir algo que Ricardo dijo que es cierto, pero que hay que tener un poco de cuidado, y es que las álgebras torcidas, el teorema de Maxwell es cierto, pero cuando el cuerpo es finito, en realidad las álgebras torcidas son artinianas y son semisimples solamente si el radical es cero, pero puede que un álgebra sea semisimple sin que la característica del cuerpo divida el grupo. En el campo en que sean finitos, sí ocurre, ¿ya? Vale. Es importante porque también cuando se trabaja con álgebras de grupo o álgebras de grupo torcidas, en cuanto a criptografía, se requiere que la álgebra no sea semisimple para que no se pueda descomponer como en bloquecitos, ¿no?
Entonces es importante para la seguridad. Pero es cierto lo que decía Ricardo. Era simplemente eso. Ahora también que estaba Ricardo hablando, me ponía a pensar también que pues se puede hacer lo mismo incluso para álgebras de grupo. Y algo que a nosotros nos faltó por hacer es analizar más algebraicamente la seguridad del protocolo. Y se podría pensar que más seguridad hay cuando tú incluyes un cociclo, o sea, cuando tuerces o cuando no tuerces, ya. Pero se podría hacer también, en el caso en que fuese un álgebra de grupo, el antisomorfismo, que es lo que define el adjunto, también está definido. Sería simplemente un caso más trivial, pero habría que ver, ¿no? O sea, no se ha hecho de fondo un análisis algebraico de seguridad, pienso yo. Sí, todavía falta más cositas, sí, obviamente todavía falta más cositas, estudiar más los problemas computacionales que introdujimos para estar como más seguros de que la construcción sí es segura. Lo bueno es que todavía hay cosas por hacer. Hay cosas por hacer. sí. Y además desde el punto de vista criptográfico podemos extender a otras construcciones, por ejemplo, generalizar el protocolo de intercambio de llaves cuando hay más participantes. Entonces eso también es más sí, también se puede pensar en otro grupo, en otro ciclo. Exactamente, en otro grupo. Sí. Bien, pero muy chévere, Ricardo. Ok, Sí. gracias. Muy bien. Heriberto, creo que querías hacer alguna pregunta. ¿Quién yo? No, Heriberto me ha pedido. Pero ahora ya. Ahora sí no voy a activarlo. Sí, ya. No estuvo muy interesante la charla, pero una parte que me llamó más la atención y es la parte cuando está hablando del análisis del código, del análisis de seguridad, la parte de los atacantes y todo esto. O sea, yo este tema no sé, y como lo dije en un principio, yo apenas soy estudiante, pero me llamó la atención esta parte donde planteaban las estrategias que pueda tener digamos, el atacante y mencionaba los teoremas de Shor, de Gruber, de Masker. Y mi pregunta es, o sea, eso, aparte de esos teoremas, digamos, que están establecidos y le permiten a ustedes conocer cuáles estrategias tienen ustedes, también encuentran ciertas estrategias que pueden tener los atacantes. O sea, ustedes también las plantean, o sea, ustedes creen su código y también plantean esas estrategias. Bueno, la pregunta es, bueno, en general lo que hace uno es, digamos, pensar en las estrategias más eficientes que podría usar el atacante para romper el criptosistema. Obviamente existen muchos algoritmos que no podemos contemplar y por eso pues está la suposición computacional y pues básicamente lo que hacemos es, digamos, con los resultados más importantes que podrían potencialmente romper el protocolo, pues trabajar con ellos. Eso es básicamente lo que hacemos, pero no podemos revisar exhaustivamente todos los algoritmos. No sé si me puedo entender. Sí, exactamente eso, porque yo preguntaba, pero ¿cómo hacían de pronto para saber en totalidad cuáles estrategias tendrían los atacantes? Exacto. No. Es que hayan dentro lo de la suposición computacional y digamos que así ha funcionado, así funcionan las construcciones criptográficas. Por ejemplo, no sé, te pongo el ejemplo de RCA. En principio, pues se basa en la factorización y entonces con el tiempo se han mejorado las técnicas, pero los años han demostrado que, digamos, que la suposición fue válida porque no la han podido romper. Recientemente un criptógrafo famoso publicó un paper en el que dice que rompe RCA usando unas técnicas avanzadas de látices. Entonces, digamos que hay reciente, hace como una semana, es decir, hay un boom ahí con la gente porque aparentemente rompió. Pero digamos, ese mismo autor hace como 2 meses publicó un paper similar, el de ahora es, digamos, en la corrección, y hubo otro experto en esa área pues, que dijo que no. Entonces, digamos que las estrategias van saliendo conforme van pasando el tiempo, ¿sí me entiendes? De pronto hay alguna estrategia o algún algoritmo que en última sí rompa nuestras suposiciones computacionales, y en ese caso, pues ya nuestro criptosistema queda pues inservible, ¿cierto? Eso es la idea. Muchas gracias, doctor Ricardo. Me ha aclarado la duda que tiene. Vale. ¿Tú estás en qué universidad, Heriberto?
Bueno, mire, yo me gradué de una licenciatura en matemáticas en la Universidad del Magdalena, pero ahorita estoy estudiando por mi cuenta para iniciar los estudios de maestría, estudios de posgrado, ¿Estás en Santa Marta entonces? en Ciénaga. Ah, en Ciénaga. Ah, ok. Ahorita mismo estoy estudiando álgebra y pues estos temas me interesan. Vale, vale. Bueno, entonces hagamos publicidad aquí, acá está la maestría en la norte. Pues sí, esa es una de mis opciones. Ok. Y si quieres ya criptografía, pues te puedo dirigir una cosa. Muy bien, muy bien. Esa es la idea de estos seminarios, que haya comunicación y que haya opciones para enamorar a los que están buscando temas o que sienten algún tipo de curiosidad y que aquí puedan darse cuenta de qué se está haciendo y cómo pueden, pues, y esta dirigir. parte aquí, donde hablaba de los atacantes, me pareció bastante interesante. Sentí como que incluso por parte del doctor Ricardo hubo algo de emoción cuando hablaba de eso. Sí, claro que eso es Llamó la atención. Oye, Heriberto, me llama la atención algo. ¿Cómo te enteraste del evento entonces y cómo llegamos hasta ti? Por un profesor que él hizo su maestría en esa universidad, profesor Nelson Martínez. Yo fui estudiante de él en la universidad. Él te envió la invitación. Sí. Porque él sabe pronto que me interesaba en estos temas. Qué bueno. Qué bueno, así hacemos redes. Pues bueno, yo creo que podemos ir cerrando, no sin antes agradecer nuevamente a Ricardo su excelente presentación e ilustración sobre este, como dijiste, este nuevo tema de investigación, esta nueva línea de investigación que se está abriendo y que vemos que tiene muchas perspectivas y mucho futuro. Y pues bueno, agradecer a toda la gente que está viendo esta presentación, a quienes asistieron aquí también, y pues invitarlos a que sigan pendientes de la página de los seminarios MAPI y de la página de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, tanto en Facebook como en YouTube, como pues en la página como tal, para ver la próxima temática. Cada semestre se dará una temática y pues nosotros estamos finalizando con la charla de Ricardo, pues la temática de códigos y criptografía. Así que agradecerles su asistencia, su compartir y estar aquí con nosotros para recibir las charlas que los expertos han querido y han tenido la bondad de compartirnos todos sus saberes. Javier, si quieres cerrar. Yo creo que fue, haciendo un balance, fue una experiencia muy bonita. Durante todo un semestre reunirnos cada mes, bueno, a veces 2 veces por mes. Y creo que el balance es positivo. Esperemos que pues, en otra ocasión se pueda volver a hacer en criptografía y en códigos, ¿no? Pero lástima también que no está Juan Carlos, porque yo desconozco cuál es la próxima temática. ¿Tú sabes, Diana, cuál sigue ahora? No, pero pues seguramente nos informarán pronto y todos quienes estemos vinculados a la sociedad o quienes podamos visitar las páginas, pues por ahí nos darán la información. Sí. Bueno, sí, que sigan pendientes a los seminarios MAPI y la tarea de nosotros, de pronto Diana, Wilson, que está por ahí, Ricardo, pues, es ver para ver si nos seguimos reuniendo, de pronto haciendo un evento o algo de códigos de criptografía. Algo nacional, ¿no? Que existe un congreso nacional de códigos de criptografía. ¿Sí o no? Sí. Algo con nombre propio que tenga más o menos una secuencia. Bueno, si no es más, pues también me despido. Y pues, nos estamos viendo, ¿no? Muchas gracias a todos, que estén muy bien.